Hola a todos, en esta oportunidad voy a hacer una reflexión sobre la curación de la hija de una cananea del Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Pero el análisis que voy a hacer en este texto es basado en la hermenéutica débil del pensador italiano Gianni Vattimo, al cual yo me dedico, a quien de alguna manera vengo estudiando de hace aproximadamente 18 años. Y me gustaría reflejar en este caso la actitud de Jesús como un hermeneuta débil, es decir, Jesús es capaz de dejar de lado lo que él piensa, la propia misión del Padre, como voy a tratar de explicarlo, para poder acceder al pedido de la cananea. El texto dice así: Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Bien, como todos habrán escuchado, esta mujer era cananea, de origen sirofenicio. De alguna manera u otra, como todos saben, los cananeos y los israelitas no se llevaban bien. Los cananeos en todo caso eran los paganos. Y Jesús había venido precisamente para los hijos de Israel, como él lo denomina, que son precisamente los israelitas que tenían que recibir la buena noticia de la salvación identificada con la persona misma de Jesús, ¿no? Entonces, lo que se ve claramente en este texto es una cosa muy curiosa, que yo lo analizo a través del pensamiento de Gianni Vattimo, como de la hermenéutica débil, de una interpretación débil que Jesús realiza primero sobre la propia misión que el Padre le encomendó. Es decir, Jesús no se ajusta de manera apodíctica, como se dice, de manera definitiva, al pedido del Padre, a la misión que el Padre le había encomendado, justamente de evangelizar o precisamente de reformar el judaísmo, o dicho de otra forma, de llevar este anuncio de la salvación a los judíos, sino que Jesús debilita de alguna manera esa misión, ese propio mensaje que él trae para los judíos, y se abre al pedido de la cananea. Esto es muy bello, porque esto de alguna manera u otra nos muestra a nosotros la capacidad que tenemos que desarrollar de poder interactuar con lo diferente, no excluirlo. Y esto es lo primero que Jesús hace. Jesús es capaz de debilitar, de reinterpretar débilmente, si se prefiere, la propia misión que él tiene, que el Padre le encomienda, para abrirse a una escucha respetuosa de la cananea. Entonces Jesús entra en un diálogo con la cananea. Mejor dicho, Jesús entra, como se dice hoy en día en la filosofía posmoderna, en una conversación. Es decir, Jesús empieza a escucharla, la toma en serio y de alguna manera u otra le permite expresar su pedido, no pasa de largo, se detiene, la escucha y entra en una conversación. Y cuando uno entra en una conversación, esto es lo importante de la filosofía contemporánea, como lo explica el maestro Hans-John Gadamer. De hecho, el propio Vattimo trabaja mucho la noción de conversación como algo diferente al diálogo. Ahora voy a explicar por qué. Cuando Jesús entra en esta conversación con la cananea, de alguna manera u otra empieza a producirse en él aquello que dice un famoso dictum de Gadamer, del pensador alemán, maestro de la hermenéutica,
El alma de la hermenéutica, dice Gadamer, el alma de la interpretación que yo hago en la relación con el otro es la posibilidad de que el otro tenga razón. Entonces fíjense qué profundidad que tiene esto, ¿no? Jesús dice, pucha, ¿no será que tiene razón esta mujer y que yo puedo darle lo que ella está necesitando? ¿Por qué yo tengo que, en nombre del plan que el Padre me encomendó, tomarlo de manera rígida, metafísica, como se dice en la filosofía, y no concederle a esta mujer lo que ella realmente me está pidiendo? Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? En una dinámica conversacional, Jesús deja de lado, debilita sus propios pensamientos respecto de la misión que el Padre le encomendó, y en nombre de esa debilidad lleva adelante lo que Bátimo, apoyándose en algo que ya había dicho San Agustín, lleva adelante lo que se conoce como el límite de la interpretación. Es decir, el límite de la interpretación no es la verdad, sino que es la caridad, es el amor. Por lo tanto, Jesús interpreta y reinterpreta, debilita de alguna manera la misión del Padre en nombre del amor y de la caridad para concederle a esta mujer el milagro que le está pidiendo, y termina concediéndoselo y diciéndole, mujer, qué grande es tu fe. La diferencia que hay entre diálogo y conversación, que es muy importante hoy en día en la filosofía contemporánea, y hay que tenerlo muy en cuenta porque en virtud de eso podemos ser cada vez más democráticos, menos violentos, es que cuando uno va a dialogar con otro, diálogo significa, dia significa dos, y logos significa razonamiento, ley, concepto fuerte de las cosas, ¿no? Entonces cuando uno va a dialogar con otro, generalmente va con su propio logos, con su propio argumento fuerte, con sus propias convicciones, y quiere de algún modo u otro imponérselo al contrincante. Por lo tanto, lo que busca es ganar la partida y no tanto generar un consenso que sea realmente provechoso para los dos. Entonces, la declinación de diálogo en conversación siempre es una declinación de algo autoritario hacia algo más democrático. Esto es lo que hace Jesús. Jesús no es que dialoga, Jesús entra en la conversación, porque entrar en una conversación, según el maestro Gianni Bátimo, es de alguna manera entrar precisamente con esto que dije antes, con la posibilidad de perder los propios argumentos para darle la razón al otro y pensar, ¿no será que el otro tiene la razón y yo no? En este caso en particular, ¿no? Definitivamente no hay nadie que la tenga de modo definitivo, valga la redundancia, pero es la posibilidad de pensar y de considerar que el otro en este punto específico puede tener la razón. Entonces, repito, el alma de la hermenéutica, de la interpretación responsable, amorosa y caritativa, es considerar la posibilidad de que el otro tenga razón. Esto es fundamental y esto es lo que hace Jesús. En conclusión, Jesús le concede a la cananea este milagro maravilloso, y si lo tenemos que decir en términos filosóficos, no lo hace tanto porque Él es misericordioso, bondadoso y bueno, sino que Jesús lo hace fundamentalmente en nombre de un pensamiento débil, de una interpretación que no está regulada por la verdad, sino por la caridad. Eso significa que Jesús no está atado a la letra de manera definitiva, sino que puede interpretarla y reinterpretarla. Jesús no toma de manera concluyente esa misión del Padre, sino que Él se abre justamente a otra cosa, ¿no? Entonces, acá lo interesante para concluir esta reflexión es que Jesús, que vino y su mensaje estaba destinado al pueblo de Israel, es capaz de dejar de lado esa misión, debilitarla, no tomarla, diría yo, tan en serio, y poder declinar hacia una interpretación que tenga mucho que ver con el amor y concederle a esta mujer y a su hija, fundamentalmente, la curación que está necesitando. Espero que se haya comprendido este modo particular que intento utilizar para la interpretación de este texto bíblico. De todas maneras voy a seguir, si les gusta, explicándoles otros modos también de interpretación de este texto mismo, basados quizá en otro caso en Ansel Grun y en otro caso en otras hermenéuticas que a mí me interesan, pero sobre todo me interesa mucho reflejar esto, ¿no? Poder interpretar que Jesús realmente es alguien que vive la debilidad. Cuando San Pablo en la carta a los filipenses
capítulo 2 dice que Dios se abajó, se hizo uno de nosotros, es decir, llevó adelante en su propia naturaleza lo que se conoce como kenosis, se sale de esa dimensión celestial y se muestra como uno de nosotros. Eso es un elemento del debilitamiento de la persona de Dios. Gianni Bátimo dice que así como Dios se debilita en su propio ser, también Dios se debilita en su propio modo de pensar. Y nosotros también de alguna manera podemos concluir a partir de esta afirmación que el pensamiento tiene que ser débil, es decir, tenemos que aprender a debilitar más nuestros argumentos y concederle al otro cuando vemos que amerita que se le conceda, por supuesto, porque no le vamos a conceder a Hitler la razón ni a ningún tipo de autoritarismo, pero si nosotros consideramos que en ese momento es importante que el otro tenga la razón, hay que aprender a debilitar los propios argumentos, ¿no? Entonces hay una relación en Jesús entre el debilitamiento de su propio ser, la kenosis, que Pablo explica en la carta a los Filipenses, y el modo de concebir el pensamiento que él tiene también de la realidad. Es decir, así como Jesús es débil en su ser, porque se hizo hombre como nosotros y deja de ser ese Dios que está por afuera del mundo, el creador de todo, asimismo también Jesús utiliza un pensamiento que es débil, es un pensamiento capaz de conceder al otro la razón y dejar de lado sus propias razones, y en este caso particular, como se ve en este evangelio de la curación de la hija de una cananea, Jesús le concede el milagro a esta mamá, pero lo hace sobre todo en nombre de la capacidad de perder sus argumentos. Ojalá que esta manera de interpretar este texto bíblico le sirva a muchos de ustedes. Dios los bendiga y seguimos orando por todos los que vienen a la capilla, por más escandalosa que muchas veces suenen las catequesis que ahí se imparten, porque por mal que le pese a muchos, el que está al frente de ese lugar es alguien que se dedica a la filosofía hermenéutica débil y siempre quiere mostrarle a todos los que asisten la posibilidad de encontrar mayor libertad en la relación con Dios. La Sagrada Escritura siempre encuentra su límite de interpretación en el amor y no en la verdad absoluta.